Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Regreso a clases presenciales. ¿Sistema tradicional o híbrido? En las últimas semanas y con la aplicación de vacunas a un grueso de la población en nuestro estado, el tema pasó a ser recurrente por la importancia que reviste la educación como pilar de cualquier civilización. Las opiniones se dividen y así como hay quienes piensan que los niños deben regresar a clases presenciales porque las virtuales dejan mucho que desear, otros docentes afirman que hasta que no esté controlada totalmente la pandemia, deben continuar las clases vía Zoom por seguras y prácticas. Hoy nos enfocamos en analizar el problema desde el punto de vista psicológico y qué tanto afecta a los menores la falta de contacto físico con maestros y compañeros de escuela. Pondremos sobre la mesa el asunto para que un profesional de la psicología nos ayude a entender más este fenómeno social que nació a partir de una emergencia sanitaria. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. Obviamente el de hoy no es la excepción, es un tema que nos interesa a todos, es el regreso a clases, pero claro, se plantean una serie de interrogantes ahora si los sistemas siguen siendo por Zoom, siguen siendo con regreso a clases, como tan anunciados, o híbrido. Entonces, todo eso nos trae como consiguiente una serie de preguntas del orden mental, cómo favorece o no favorece a los niños, cómo los desconcierta, y para todo eso, toda esa historia grande la domina una persona muy bien, que es amigo de la casa y en especial de este programa, y es el licenciado Carlos Gutiérrez. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias, José. Qué gusto venir otra vez a tu programa. Gracias. Más gusto es el mío y sé que tú tienes la respuesta para todo. Sí. Dice, bueno, ¿qué tan complicada es la pregunta? No te preocupes, Carlos la va a responder. Ahorita la entiendo. No, te decía, como decía el programa, ¿qué tanto afecta a niños y niñas esta falta de contacto con la realidad que ha pasado en este ya año larguísimo, ¿no? Con la realidad de carne y hueso, con el contacto virtual que se practica o que se comenzó a practicar durante la pandemia? Mira, si antes de la pandemia teníamos un problema con el contacto virtual, así como tú lo dices, pues ahora se triplicó, se cuadruplicó y tenemos severas adicciones a las pantallas. Entonces, eso pues magnifica muchísimo el problema de conducta, de desarrollo y de aprendizaje, ¿no? Y por supuesto de ambiente familiar, que el ambiente familiar varió y también tenemos grandes problemas de violencia familiar. En porcentajes altísimos. La última encuesta que vi es que durante los últimos 2 meses aumentó un 20% la violencia familiar. Ahora, ¿eso es debido al encierro mismo o qué tiene que ver las pantallas o lo virtual con todo esto? Pues mira, al principio era el encierro y el acostumbrarnos, y después la conducta de los niños, ¿sí? El estrés ocasionado por un ambiente cerrado es muy alto, y las familias o las personas no estamos acostumbrados a eso. Imagínate una familia que todos, papás, hijos, tienen que estar en la pantalla por el trabajo, por la escuela, pues se genera un caos diferente al dispersarse cada quien en sus actividades. Muchos factores como la ansiedad o la energía acumulada del estar sentados todo el día, pues están afectando muchísimo la vida de las familias y más la de los niños, mucho más. Fíjate que yo todos los consejos que he leído o escuchado es que médicos generalmente relacionados con la oftalmología, que dicen que estar con la pantalla hasta muy tarde hace daño, que los niños no pueden estar todo el día con la pantalla, pero no he visto mucha recomendación por parte de un psicólogo donde diga, no, además de la vista, sí también perjudica porque el niño no tiene otro que hacer que la pantalla, o que dentro de una pantalla, toda la aventura, su vida está ahí adentro, ¿no? Mira,
En principio lo que ves no es una persona, es la representación de una persona de manera electrónica. No es un ser humano, es el reflejo de alguien ahí. Nosotros antes de la pandemia recomendábamos 2 horas máximo de pantalla entre teléfonos y televisor, ¿no? Y ahora pues esa recomendación pues ya pasó, ya. Claro. Sí afecta, porque acuérdate que cuando somos niños construimos nuestra realidad y nuestros constructos. Claro, es verdad. Entonces, son muy permeables los niños, son muy vulnerables a menciones de la realidad muy falsas, o a pseudociencias, o abusos sexuales, o acosos. Son muy fáciles de atrapar. Y ya hay casos de intentos suicidas y suicidios en niños menores de 11 años, que es a consecuencia de un mal manejo de las redes sociales y del excesivo uso de pantallas. No estoy diciendo que todo, Okay. Estoy diciendo que hay una facilidad de falta de control de lo que está sucediendo con tu hijo, ¿no? Ahora, si un muchacho, un niño, no tiene la confianza de platicar contigo porque en tu casa o en casa hay más violencia o hay más estrés, pues todavía se hace más vulnerable. Bueno, la otra parte, que es el desarrollo social. El ser humano es un ser social, punto. Por eso somos tan exitosos, porque somos seres sociales. Entonces, si perdemos esa facultad o esa capacidad, pues tenemos niños más ensimismados y menos hábiles para relacionarse con otras personas y, por supuesto, menos hábiles para resolver situaciones sociales que se les van a presentar durante toda la vida. En el caso de las escuelas, de los niños, ¿extrañan lo presencial? Es decir, ¿lo virtual les ha completado el apetito de aprendizaje, digo, en general? ¿O siguen extrañando eso o de alguna manera quieren regresar? Porque ya he escuchado varias opiniones de maestros, por supuesto, desde el punto de vista educativo, pero desde el punto de vista psicológico no lo he escuchado tanto. Es decir, ¿el niño tiene una necesidad de contactarse con otros niños? El niño, más que un adulto, tiene necesidad de contacto social. Todos los niños con los que he platicado, ya sean familiares o pacientes, me han expresado este deseo ya de regresar a la escuela, de jugar con sus amigos. El niño aprende en lo social. Si tú vas a cualquier lugar, a cualquier sala de espera, y hay 2 niños, rápido se hacen ojitos para jugar. No se conocen y ya son grandes amigos en 2 minutos. Claro, entonces es una necesidad imperiosa. Acuérdate que la principal necesidad de un niño es la lúdica, y eso implica la sensación de movimiento, contacto físico con otros niños, ¿no? Jugar, imaginar, discutir, relacionarse, aprender de compartir, de proteger, de establecer límites que solo se pueden aprender en el contacto social. Y en el contacto virtual, pues, hay otras escalas de relación y otras reglas de relación. Hay más libertad en la parte virtual, o sea, el niño puede marcar más pausas, aunque ahora todas las reglamentaciones en cuanto a enseñanza virtual son más severas, es decir, el niño no se puede mover ahí de al lado de la computadora, pero me parece que no es lo mismo, ¿no? Tener a la maestra enfrente. Bueno, esa es otra cosa. No solamente es no tener a la maestra enfrente, se pierde esta relación visual, esta relación de contacto humano, de gesticulación, de lenguaje corporal, de ideas, incluso la propia broma o la conducta del niño en el aula, sí, claro, se va perdiendo y se va desplazando a otras. La didáctica es diferente. Claro, por supuesto que el aula virtual es una herramienta increíble, ¿sí? Pero es eso, una herramienta dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje. Lo que hemos tenido que aprender en la educación virtual es la
autorregulación, ¿sí? O la capacidad de aprender. Entonces, el docente, por supuesto que da su clase, la prepara, pero ahora el padre de familia y el alumno tienen que responsabilizarse con más fuerza del proceso de aprendizaje, y eso no siempre sucede, ¿no? Entonces, el aula virtual es una herramienta. Cuando lo usamos solo como eje, tiene muchas carencias al respecto. Ahora, en la pedagogía hay un concepto que se llama currícula oculta. No es lo que enseña el maestro de su materia, es lo que enseña de su humanidad, de sus ideas, de su moral, de su forma de ser, su imagen como ser humano, que un niño va aprendiendo poco a poco a través de este contacto cercano. Muy interesante, quiere decir que si buscamos una conclusión apresurada, sí se requiere de la presencia física. Claro. Es decir, es lo mismo, Carlos, oír una pantalla, y parece muy obvia la pregunta, pero oír la voz de un maestro de una pantalla que personalmente, es decir, este contacto no solo visual, sino auditivo. No es igual, no es igual. La pantalla solo reproduce la imagen de un ser humano que está quién sabe dónde. Este contacto visual, aromático incluso, claro, emocional, claro, que provee la presencia física, no se encuentra en el aula virtual. La proximidad, ¿no? Con el otro. Con la proximidad con el otro, la seña, el contacto, la sensación de un ambiente social, ya no está. Pero sí está otro tipo de ambiente, ¿no? Y otro tipo de regulaciones en las que solo aparece una parte de tu personalidad ahí. Entonces, cuando le negamos a los niños este contacto social, perdón por repetir contacto social. No, está bien. Cuando le negamos eso a los niños, pues pierden una parte de su desarrollo. Si lo quieres como porcentaje, te podría decir que como el 25% de un desarrollo saludable, ¿no? ¿Es lo mismo niños y niñas? Es decir, ¿las niñas requieren mayor comunicación que un niño? Te lo pregunto como psicólogo que eres, si esa receptividad es para los dos géneros parecido. Cuando eres hay una cuestión muy discutible y se ha discutido por muchos años de lo que es ser hombre o ser mujer, ¿no? Las niñas socialmente, hasta donde sabemos, pues son mejor entrenadas para el manejo de sus emociones, ¿no? Pues a los niños pues no se nos permitía mucho llorar o comportarnos de alguna manera femenina, ¿no? Entonces, las mujeres tienen mucho mayor habilidad para la recepción de emociones que los hombres, pero no por género, sino por aprendizaje y conducta. O sea, las restricciones que te ponen cuando niños te establecen una condición, digo, claro, un condicionamiento. Hay un temperamento que tiene que ver con las hormonas, la testosterona y la progesterona, te dan un comportamiento diferente, claro, ¿no? Pero la atención del contacto social otra vez, sí, las relaciones humanas, los sentimientos, las emociones, pues son iguales para todos. Pero otra vez te repito, las niñas tienen mejor entrenamiento emocional que los niños. Se conducen con más control, digamos, dices, emocional. O sea, más bien están más acostumbradas a expresar sus emociones que los niños. Y entonces eso las habilita a largo plazo a regularlas con más eficiencia, ¿no? Y no se ve otro terreno que no es el educativo, pero tiene mucho que ver porque estamos tratando todo esto de sensaciones, ¿no? y de claro, todo lo que esto virtual puede favorecer o perjudicar o adentrarnos en un modernismo que inevitable, ¿no? Porque por otro lado esta
esta mezcla ya va a ser inevitable, ¿no? Para muchas actividades de la vida de uno, ¿no? Pues sí, en cuanto se aperturen las escuelas, pues ya sabes, muchas van a estar con sistema híbrido. Muchas escuelas particulares ya lo implementaron, ya están ahí. En cuanto se abran las aulas, muchos papás van a decir, ya echen al chamaco para la escuela. Otros todavía no querrán y pues no se les va a poder obligar, Claro, ¿no? claro. Cuando el verdadero riesgo lo corren los maestros o las personas adultas, ¿no? Perfecto, me están llamando a un corte, pero seguimos con la segunda parte. Usted no se me vaya, que se está poniendo interesantísimo. Continuamos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta noche fantástica de preguntas hasta difíciles que solamente el psicólogo Carlos Gutiérrez puede contestar bien, sobradamente además, así que estamos muy entretenidos con él y vamos a seguir en esta segunda parte del programa con una pregunta así a bote pronto, licenciado. ¿Lo virtual es más práctico que humano? Lo virtual es más práctico que humano y tienes toda la... Y fíjate que qué profunda la pregunta afirmación. Sí, lo virtual es muy práctico y de hecho tenemos una vida muy práctica ahora por toda la tendencia del uso de las tecnologías, ¿sí? De hecho, no sucede nada en nuestras vidas que no pase por el teléfono celular o por nuestra computadora. Entonces, hay una practicidad y una movilidad increíble, ¿no? Pero lo humano, pues, básicamente tendría que seguir siendo humano. Pues es nuestra condición, ¿no? Claro. No la podemos cambiar. Ya que seamos biónicos o cibernéticos, pues... O células sí, ahí, ¿no? Pero mientras tanto somos seres humanos y nuestra relación con otras personas va a ser más importante que nuestra relación con las computadoras. Hace tiempo estaba con un amigo que estaba presentando, me invitó para presentar su tesis doctoral y hacía una pregunta a uno de los sinodales, le dice, qué gusto verlo, maestro. Y dice el doctor, pues realmente no nos estamos viendo, solo estamos viendo una representación de nosotros, ¿no? Y eso es lo que hace el niño, ve una representación de otros seres humanos o de la fantasía de otros seres humanos y la interpreta como realidad, cuando no lo es. Lo que le proyecta esa imagen. Lo que le proyecta esa imagen. Hay otra cosa de la que hemos hablado mucho también, las relaciones amorosas virtuales, ¿no? Que se convierten como, me imagino, como esas cartas de Cyrano de Bergerac a su amada, digamos, en gran éxtasis emocional y ni siquiera se conocía, ¿no? Por lo menos la dama a Cyrano. Entonces, estas personas o muchas personas han establecido estas relaciones virtuales en forma práctica, pues por el temor de salir de casa, por inconvenientes personales, etcétera, que sí cumplen una función, pero que los desvincula de la realidad. Claro. Bueno, yo defendiendo un poco el romanticismo de Cyrano de Bergerac, te diría que en esa época no se conocían. Entonces la imaginación trabajaba en base a una figura que te imaginabas que era ideal, pero ahora no hay ni siquiera eso, porque ahora prenden la computadora y ya la estás viendo a la otra persona. Más o menos vas teniendo una idea de lo que es. Antes yo creo que había más expectativa, ¿no? Más expectativa. Ahora te lo están dando más servido, claro. ¿Te acuerdas de las amores por correspondencia, amigos por correspondencia? Claro. Que no conocías a las personas, pero establecías una relación que construías, como tú dices, más en tu imaginación, en la imaginación que en la realidad. Y eso, pues, sigue pasando porque solo estás viendo una parte de la persona, ni siquiera su cuerpo completo. Claro, es verdad. ¿No? Entonces, si regresamos con este tema hacia la practicidad de lo virtual, pues sí, es muy práctico y nuestra vida va a caminar por ahí.
pero lo humano tiene que persistir y ahí es donde viene la regulación que necesitamos dar. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona atrapada en una computadora o en un teléfono sin perder su contacto con la realidad o su objetivo en la vida, ¿no? Entonces, a los niños tenemos que enseñarles a que esas cosas sigan siendo solo una herramienta, no su contacto con la vida, solo una herramienta para ampliar sus relaciones o para conocer más cosas, no para aislarse en un mundo que no existe. ¿Cómo hace un niño de entre 8 y 12 años para diferenciar que saben más sus papás que lo que le está diciendo la pantalla? Muy difícil, porque a veces el niño no lo hace. Se le tiene que aclarar a través de la experiencia, ¿no? Y a través de la capacitación que los papás puedan recibir, ¿no? Por ejemplo, un niño actual de entre 8 y 12 años sabe perfectamente lo que es la heterosexualidad, la homosexualidad y todas las corrientes que tú gustes y mandes, y los papás o los abuelos no las comprendemos, ¿no? Claro, es una no generación. terminamos de digerirla, claro. Sí, claro. Y ellos ya es verdad. Entonces, cuando un papá trata de enseñar a través de un sistema moral que ya no existe, pues por supuesto que el niño lo va a percibir y le va a decir, papá, te estás equivocando. Claro. Entonces voy a seguir creyendo más en lo que veo y leo. Pero si el papá se prepara, se apertura a la realidad que están viviendo los niños, se capacita y establece un diálogo no directivo, sino participativo, entonces la relación con su hijo va a ser más sana y entonces sí, los hijos van a saber que la sabiduría está en el ser humano, no en las opiniones de todos. Fantástica explicación, eso me encanta. En la primera parte del programa, porque nos queda poco tiempo, en la primera parte del programa hablabas usaste un vocablo mágico que es regular, es decir, cómo se regula todo eso en casa, cómo se hace para regular, para explicarle a los niños que no pueden estar todo el día con la computadora y que necesitan tiempo para estudiar en serio y tiempo para dedicarles a otros divertimentos u otro tipo de actividades, ¿no? Mira, lo primero es el ejemplo, ¿sí? Okay. El hábito. Los padres que críen hijos tienen que tener habilidades especiales. Una de ellas es la disciplina, el autoconocimiento y la capacidad para tomar decisiones. Eso yo se lo enseño a los jóvenes desde los 12, 13 años cuando me llegan. Pero si eres padre y tienes un hijo, necesitas esas cualidades: disciplina, autoconocimiento y capacidad de tomar decisiones. Cuando tú tienes esas cualidades o las desarrollas, a tu hijo también. Y entonces creas el hábito de levántate a cierta hora, haz esta rutina, prepárate de esta forma para la escuela, estudia un rato y ahora juega, brinca, ejerce tu infancia. Mi posición como padre es, pues soy tu papá o soy tu mamá, yo te cuido y te dirijo hasta que tú puedas andar. Pero no soy impositivo, soy una persona democrática que te pregunta cómo estás y que crees que sea lo más conveniente. Entonces los hijos van aprendiendo de eso. La otra parte es que tienes que establecer límites, no rejas, límites. Guarda ese teléfono, ya te dije que a las 10 de la noche lo tienes que guardar porque eres un... Y el hijo, pues, empieza con una reacción muy agresiva. Pero cuando hay un razonamiento y poco a poco le vas diciendo desde el primer uso del aparato, hijo, esto solo se juega tantas horas y a esta hora se guarda. Esa es la regla. Y entonces la vas cumpliendo, vas poniendo un límite y una regulación. El límite es una forma de andar por un camino. Y los hijos deben saber que el límite existe
por su seguridad y su aprendizaje. Cuando aprendan a andar por ese límite, por ese camino, van a poder explorar por donde quieran, pero primero tienen que aprender esta parte. Entonces, un papá tendrá que capacitarse en sí mismo para enseñarle estas regulaciones a sus hijos, lo que más le convenga según las circunstancias. Para ser un buen regulador hay que aprender primero. Pues claro. Porque no puede ser cualquiera, puede ser un buen regulador, digamos. No, tienes que aprenderle y experimentarle. Carlos, yo me quedaría horas contigo, pero sabes que aquí regalamos libros para entretenernos un poco después. No todo es psicología, ni todo es programa periodístico. No. Hay que leer un poco también para entretenernos, Carlos. Y tengo mi biblioteca de José Chicone. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido y ya sabes que las puertas de este canal están abiertas y las de este programa especialmente. Siempre te vamos a tratar de consultar cuando tengamos dudas sobre todas estas cuestiones. Cuestiones tan sencillas. Gracias. Gracias a ti. Amables. Y a usted muchísimas gracias. Hemos tenido un programa extraordinario y los espero el próximo domingo. Gracias. Más presentó